Viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Por supuesto que el Señor en esta parábola, eligiendo el ejemplo del administrador deshonesto, a veces se llama administrador infiel, no quiere darle a sus discípulos un ejemplo a seguir en cuanto a aprovecharse, por ejemplo, del que más tiene o de quien ha puesto su confianza en uno, sino en mostrarles cómo los que obran mal son más astutos e incluso entre ellos favorecerse en la mala obra. Porque si el administrador, que si nos atenemos a cómo el Señor lo presenta en la parábola, en principio era derrochador y no deshonesto, era un mal administrador, digamos, los bienes que tiene en custodia, en lugar de bien utilizarlos y ahorrar recursos y mejorar, diríamos hoy, la productividad, los despilfarraba. No cuidaba de ser lo eficiente que debería ser. Y ya en esto hay una alusión a los dones que Dios nos dio. ¿Cómo los usamos? Si esos dones son para dar gloria a Dios y para nuestra santidad, o son despilfarrados en nuestro exclusivo y egoísta provecho. Bueno, pero me estoy yendo. Digo que si al comienzo el administrador era derrochador, luego se vuelve deshonesto. ¿Por qué? Bueno, lo vemos porque comete fraude cuando le es quitado su ingreso de administrador. Es entonces que recurre a los deudores del patrón rico y para beneficiarse y lograr que alguno de aquellos deudores lo admita o no lo deje en la calle, les va rebajando la deuda que habían contraído con su patrón. Con lo cual, también los deudores actúan deshonestamente. Por una parte, el administrador comete el agravante moral de sumar a su manejo desidioso, a su manejo negligente de los bienes, el ardid tramposo, la deshonestidad del robo. Y por la otra, hace cómplices a los otros, que aceptando lo que es injusto, también están obrando mal. Por eso, dice el Señor, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Ellos son capaces de beneficiarse mutuamente y nosotros no. Un ejemplo de este beneficio mutuo de los hijos de las tinieblas, ¿no? O del mundo, los tenemos en la masonería, en las sociedades secretas. Mucho se habla sobre todo, últimamente, se habla de masonería, de los Illuminati, cuántas cosas hay. Hay hasta films, qué sé yo, hay de todo. Desde fantasía y mucha fantasía
hasta despistes provocados. No quieren que se sepan cómo es la cosa y te mandan por otro lado. Bueno, al preparar esto que quería, esta homilía, digamos, esto que estoy ahora hablando, me preguntaba, digo, ¿cómo condensar toda una larga historia y extendida trama de lo que son estas sociedades secretas? Y sobre todo los Illuminati que tanto se habla. Bueno, voy a intentar hacerlo. Sé que hay que empezar por el fundador de la Orden de los Illuminati. ¿Y quién era este fundador? Bueno, era un profesor de Derecho bávaro, de Bavaria, cuando estaba dividida Alemania, ¿no? No eran distintos príncipes electores y demás, no era un solo Estado. Bueno, él había sido formado por los jesuitas. Cuando el Papa Clemente XIV suprime la orden de los jesuitas, entonces este señor, que se llama Adam Weishaupt, creo que así se pronuncia, a quien se le atribuye además la base del ideario de la Revolución Francesa, se hace cargo de la cátedra de Derecho Canónico, que hasta entonces era exclusiva de los sacerdotes jesuitas. Era el año 1776 cuando, con alumnos suyos, funda la Orden der Illuminaten, la Orden de los Iluminados, una logia secreta que luego se unió con logias masonas, también de poco tiempo anteriores a la suya. La fecha que se da como inicio, ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué se proponían? Bueno, estos Illuminati se establecieron un Estado único mundial, para lo cual había que terminar con las soberanías, con la idea de patria, con el nacionalismo, y había que empezar por derrocar las monarquías. El otro enemigo a derrocar era el cristianismo, y en particular la Iglesia Católica. O sea, que estos tenían como principales enemigos la Iglesia y la monarquía. ¿Cómo? La monarquía, cuando hablo de monarquía, como se la entendía, como era en aquel momento, como se la conocía en la época, que nada tiene que ver, absolutamente nada, con las monarquías actuales, que son meros residuos sin poder alguno, no hay ningún poder. Y luego habrían de perseguir la abolición de la propiedad y de la herencia. ¿Le suena todo esto? Todo este proyecto. Detrás de todo estaba el gnosticismo, especialmente la cábala o cábala, que es el gnosticismo judío, en lo cual degeneró la religión judía, en parte. Cuando se pierde la verdad, se pierde el Mesías, bueno. Hay quienes dicen que habiendo estado Adam Weishaupt educado con los jesuitas, y al haber el Papa suprimido la orden, esto generó en él un odio hacia la Iglesia. Dicen, no creo. Lo que sí es cierto es que era un gnóstico, cabalista, amigo de esoterismos. Lo que se buscaba era destruir al papado e infiltrarse en la Iglesia para demolerla desde adentro. Estamos hablando del 1700 y tantos, ¿no? 1780, Yo estoy hablando, justamente ellos comienzan en 1776. Era él con 5 alumnos, no era más, era un club muy pequeño. Gente seguramente muy inteligente. Bueno, entonces, lo que sí es cierto, como digo, que era un gnóstico cabalista. Lo que él buscaba era destruir al papado, infiltrarse. Los iluministas se decían a sí mismos hombres libres, se consideraban superiores, miembros de una élite o élite, y los adversarios, poderosos a sus ideas, eran primero la Iglesia y luego junto a ella la monarquía, es decir, el altar y el trono. Querían destruir el orden conocido para reconstruirlo. Esto que después ha sido
el lema caos ab ordo, es decir, llegar al orden a través del caos. Hoy diríamos que con la terminología actual diríamos que buscaban el reset, el reset de un nuevo orden mundial. ¿Le suena esto también? ¿Suena? Pues esta locura, esto que un grupo de iluminados pudieran lograrlo, parecía absurdo, un despropósito en su momento. Sin embargo, pocos años más, en 13 años nada más, de esta fundación, en 1789, fue el inicio de aquella locura hecha realidad, la llamada Revolución Francesa, que se extendió desde 1789 a 1794 y arrasó con la Iglesia en Francia y decapitó al monarca y a los de su casa, y establecieron lo que llamaron una república. Una secta pariente al iluminismo bávaro, los carboneros a veces también dicen, en Italia ganaban fuerza. Pero ya antes, el 16 de julio de 1782, representantes de todas las sociedades secretas se habían reunido en el Congreso de Wilhelmsbad, y la alianza entre el iluminismo y la masonería quedó finalmente sellada. Fue convocado por Fernando, duque de Brunswick, que era el gran maestre de la orden de la estricta observancia. Hubo delegados de la Alta y de Baja Alemania, de Holanda, de Rusia, de Italia, de Francia, de Austria. Fíjense, después, bueno, ya no se pasará mucho más tiempo, pero como la caída también del zar, de todas las Rusias, también pasó por esto. Pero bueno, no me quiero desviar. Y la orden de los Illuminati estuvo representada por el barón von Nigen. Hay que saber que muchos eran los miembros de la nobleza que formaban parte de estas sectas secretas, como la masonería, como los iluministas y otros, los carbonarios también. Lo que pasó en este terrible congreso de Wilhelmsbad nunca será conocido por el mundo exterior. Pero algo podemos sacar, digamos. Todos estaban bajo juramento de no revelar nada. Recordemos, eran de todas estas sectas, logias, ¿no?, de tipo masónico. Uno de estos francmasones honestos, el conde de Vivier, miembro de la logia martinista de Lyon, al regresar del Congreso no pudo ocultar su alarma y al ser interrogado respondió: no diré nada, solo puedo decirle que todo esto es mucho, mucho más grave de lo que usted cree. La conspiración que se está tejiendo está tan bien pensada que será, por así decirlo, imposible que la monarquía y la Iglesia escapen de ella. A partir de este momento, el conde de Vivier solo podía hablar de la masonería con horror. Yo he sido un masón. Pero surge la pregunta: ¿cómo hizo este genio maléfico de Weishaupt para, partiendo de una especie de club, de pequeña logia, influenciar de tal modo los acontecimientos como para que en una nación, Francia, nada menos que Francia, se diera vuelta al orden de tal manera? Detrás de él había grandes banqueros, y el más importante, Moses Mendelssohn. También se dice que Rothschild, pero no en un primer momento. En aquel momento aún no era tan poderoso ni rico. Sin embargo, lo importante no es quién destruye un orden, sino quién está detrás del que lo reconstruye. Mayer Rothschild dijo: dame el control sobre la moneda de una nación y no me importa quién haga las leyes. Algunos abandonaron las sectas, viene la persecución de algunos monarcas como el príncipe elector de Baviera, que los persigue. En tanto, iluministas, masones y otros sectarios se van infiltrando en la línea de poder y de comunicación, ¿no? También, por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que era el momento, estaban a cargo de todas las oficinas de correo, prácticamente las tenían ellos, así que sabían todo.
pueden abrir la correspondencia. Entre estas poderosas, hoy no podemos hacer lo mismo. No están en la oficina de correo, están en los sistemas, están en todas estas plataformas, entonces saben lo que hablamos. Es que nada nuevo, hay nuevas las tecnologías, pero son los mismos. Y entre estas poderosas sectas estaban los llamados hermanos asiáticos. Los asiáticos vinculaban el hermetismo de Hermes Trismegisto, ¿no? Todo esoterismo, gnosticismo, el rosacrucismo, los rosacruces, la masonería templaria, el ocultismo cabalístico judío, el franco sabático y los Illuminati, todo junto. Bueno, si hago esta suerte de repaso a los altos, es para ver que todo lo que vivimos viene siendo gestado desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos. Y personajes, y fechas, y circunstancias no son más que parte del misterio de iniquidad que se opuso a Jesucristo en sus días sobre la tierra, que fue lo que llamó San Juan en Apocalipsis la sinagoga de Satanás. Él dice la sinagoga de Satanás, de aquellos que se llaman judíos pero que no lo son. La mención está en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, los que quieran buscarlo. Bueno, los Illuminati bávaros se originaron durante una época influenciada por el conocimiento científico que viene de la observación, de la experimentación. Y comenzaba a no ser aceptada la fe y la revelación provenía para ellos de la mente, de la razón. No había nada más arriba de la razón. Pobrecitos, ¿no? De ella se creía conocer de la razón los arcanos del universo, que se podían llegar a conocer. A esa época se le llamó el siglo de las luces. Estaba en pleno apogeo y a finales del siglo XVIII una explosión hubo de filosofía natural y de ciencia. Pero lo curioso, o no tan curioso, cuando la soberbia del hombre creía que todo podía llegar a conocerlo, es cuando aparecía el conocimiento esotérico, el resurgimiento del hermetismo, la experimentación oculta. Todo ello competía directamente con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia y con el casi monopolio jesuítico de los jesuitas en las universidades y en los colegios. Hoy, ¿qué diríamos? Bueno, hoy está toda esa masonería luciferiana. Es lo mismo. Bueno, es de aquel monstruo iluminista, esotérico, masón, donde nacerán el escepticismo, el racionalismo, el ateísmo, el liberalismo, el humanismo, el modernismo, el comunismo, el nihilismo y también el anarquismo. Bueno, contemporáneos, para terminar, de Weishaupt son Hegel con su dialéctica, que también habría que hablar muchísimo, y cómo influyó esta dialéctica hegeliana en Karl Rahner y en todo lo que pasó con el Concilio Vaticano II, en parte del Concilio Vaticano II, en parte, la influencia que tuvo, y Malthus, que también a contemporáneo se nutre la ideología esta del control de la población mediante la eugenesia, la eutanasia, o sea, matar a los recién nacidos, a los más débiles y a los viejos. Bueno, aquí tenemos un cuadro de por qué estamos donde estamos y qué tenemos que hacer. Combatir, es una guerra espiritual, esto es lo que yo quiero decir. Y al misterio de iniquidad se opone al misterio de la encarnación. Es Cristo, Dios que se ha hecho hombre y que ha vencido todo este mal. Y nosotros tenemos que vencerlo junto a María, tomados de la mano de María. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.